Vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor y nos metemos de lleno a lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Padre bueno, estamos una vez más en tu presencia, rogando e implorando tu sabiduría a través de tu Espíritu, Señor. Por favor, danos claridad a nuestras mentes para comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos en este momento que nos vamos a meter en los misterios de tu palabra que han sido revelados para nuestro gozo. Ayúdanos a extraer estos misterios y gozarnos, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Muchas gracias, Padre bueno. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunas obras literarias o algunos discursos en particular tienen algo a lo que nosotros le llamamos un prólogo. Un prólogo normalmente funciona introduciendo el tema de lo que se va a estar hablando en ese discurso o en esa narrativa. Y algunas obras contienen este tipo de prólogos. Creo que es algo más del tiempo antiguo. Ahora la moda es dejar al lector a la expectativa o ponerlo en el momento clímax y luego decir 10 años antes, ¿verdad? Sin embargo, las obras antiguas tienen la tendencia de poner un prólogo en la literatura, y esto le especifica a su mente de qué va a estar hablando esa sección o ese texto en particular. Bueno, nosotros nos vamos a introducir a ciertos elementos del libro de Apocalipsis que realmente son enriquecedores para el corazón de la iglesia. Sin embargo, el Señor dispuso que hubiese un prólogo que nos introdujera cuál es el tema de este libro. Si bien no vamos a hacer un estudio expositivo de todo el libro de Apocalipsis, hemos aclarado que lo que vamos a estar realizando es un estudio de el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Creemos que es sabio dar una introducción del contexto previo o el contexto inmediato al mensaje de las iglesias. Por lo tanto, este estudio no va a iniciar en el capítulo 2 de Apocalipsis, que es donde inicia el mensaje a las iglesias, sino que vamos a estar iniciando desde el capítulo 1 para poder elaborar este contexto inmediato a el mensaje a las iglesias. Y yo sé que en la expectativa de muchos está, quisiéramos terminar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y hay muchos que nos lo han dicho con frecuencia. Sin embargo, vendrá su momento para eso y para abordar estos temas escatológicos. Ahorita creemos que es importante concentrarnos en el mensaje propiamente dicho a las iglesias de Asia Menor. El título de este sermón es Prólogo a la Revelación, y vamos a estar estudiando 3 versículos. Capítulo 1 del versículo 1 al 3, y si a usted le parece poca porción, le digo que me tengo que retener de lo mucho que pudiera decir acerca de 3 versículos de la Escritura. Es asombroso todo lo que Dios puede enseñarnos a través de su palabra. Amén. En este prólogo a la revelación vamos a estudiar cuál es el tema del libro, vamos a estudiar cuál es la fuente del libro, vamos a estudiar cuál es el propósito del libro, vamos a estudiar cuál es el medio por el cual Dios comunica las palabras de este libro, y vamos a estudiar cuáles son las bendiciones detrás del estudio y la consideración de este libro. O sea, es mucho, ¿verdad? Y espero en el Señor que más que información, esto provea transformación para nosotros como iglesia. Es bueno aclarar también que el libro de Apocalipsis está allí, y si bien es cierto, contiene elementos del futuro, hacemos mal en leer el libro de Apocalipsis solo como algo que habla del futuro, porque este libro fue escrito a una audiencia en un periodo histórico en particular, y esa audiencia de ese presente era beneficiada por este mensaje. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, como con el estudio de cualquier otro libro, es ponernos en los pies de la audiencia que está recibiendo este material y qué propósito tiene este mensaje a esa audiencia original. Y si les pregunto, ¿cuál es la audiencia del libro de Apocalipsis, o cuál es el destinatario, a quién fue dado este libro? Claramente tenemos que responder a las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Y bien, vamos a ver el prólogo. Entonces vamos a leer versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero que tenemos que decir es que este libro empieza declarándonos el tema, la revelación de Jesucristo. En el original griego estos son 3 palabras, ¿verdad? Revelación de Jesús. Y Cristo es una identidad de Jesús o un oficio de Jesús. Así que esta es la revelación de Jesús, que es el Cristo, la revelación de Jesús, el Mesías. Y claramente aquí tenemos que entender la palabra revelación y otros conceptos que están aquí presentes. Cuando estamos hablando de una revelación en el contexto bíblico, estamos hablando de algo que anteriormente estaba oculto, pero que luego fue manifestado. De hecho, esto es lo que significa la palabra apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis en griego significa revelación, y en nuestras Biblias en español, el título de este libro, que es Apocalipsis, se debe a que en latín se colocó este nombre en la Vulgata latina, Apocalipsis, que significa revelación. Esa es la razón por la que, si usted lee Apocalipsis en inglés, en una Biblia en inglés, su título no es Apocalipsis, es Revelaciones, ¿sí? Porque Apocalipsis es la palabra griega o el concepto en latín para hablar de una revelación, ¿sí? Aquí estamos hablando de una revelación, algo que estuvo oculto pero que luego fue manifestado, y esto es muy común en la literatura que nosotros denominamos apocalíptica. Es decir, este tipo de literatura que confiesa o que expone algo que estaba oculto, algo que era un misterio, para la claridad de este misterio. Y aquí hay algo importante que decir, hermanos. El libro de Apocalipsis revela un mensaje, no lo oculta, ¿sí? El libro de Apocalipsis es un libro para revelar un mensaje, no para ocultar un mensaje. Y si bien hay muchos misterios de fondo en el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que hay un mensaje claramente revelado, y es que Jesucristo volverá, y ese es el gozo de su pueblo, ¿sí? Es un mensaje claramente revelado, y las iglesias que recibieron este mensaje, recibieron la esperanza que este mensaje traía. Ahora, hablando de literatura apocalíptica, claramente tenemos que entender cómo funcionan este tipo de revelaciones en la Escritura, y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Voy a pedirle que vayamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y teniendo Apocalipsis ahí cerca, le voy a pedir un favor y enumere la cantidad de similitudes que usted puede observar en la porción que vamos a estar leyendo con el libro de Apocalipsis y la porción que leímos. Daniel capítulo 2. Versículos 28 al 30, ese es en contexto en el momento donde Nabucodonosor tuvo un sueño y quería la interpretación del sueño, pero no solamente quería la interpretación del sueño, sino que también alguien le dijera qué soñó, ¿verdad? Esto claramente era un misterio para los sabios y astrólogos de la época. Sin embargo, no es un misterio en la mente de Dios y su mensajero. Daniel capítulo 2, versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual, dice la palabra, revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has visto tendido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Esto es una literatura apocalíptica. Y ustedes pueden ver varias similitudes. Por ejemplo, el uso constante del término revelar, el uso constante del término misterio, o el uso constante de las certezas futuras, es decir, te está siendo comunicado lo que ha de ser, ¿verdad? El lenguaje apocalíptico tiene esta tendencia. Sin embargo,
la dificultad del lenguaje apocalíptico es que esto se comunica a través de imágenes, de símbolos, de metáforas y de cosas por el estilo. Y de hecho, en este libro tenemos una mezcla de tipos de texto en la escritura que hace todavía más arduo el trabajo de la interpretación. Si bien es cierto, Apocalipsis entra en lo que nosotros podríamos considerar una carta, es decir, algo distribuido para que las personas estudien y leen, el contenido de esta carta tiene un orden narrativo, ¿verdad? Es decir, una ambientación, un conflicto que llega a un clímax en particular y cómo ese conflicto se resuelve. Pero también, al ser un mensaje apocalíptico, tiene conceptos poéticos. Entonces, esto es justamente lo que hace un poco arduo el estudio. Sin embargo, a la luz de lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, esto fue revelado a Daniel, este misterio fue revelado a Daniel para dar a conocer la interpretación. Por tanto, hermanos, si usted y yo tenemos Apocalipsis en nuestras manos, no es porque Dios quiera ocultar su mensaje, es porque el Dios misericordioso quiere revelarnos su mensaje. ¿Sí? Dios no quiere ocultar su mensaje, Dios quiere revelarlo. Ahora, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? Yo creo que es uno de los libros del Nuevo Testamento que con más propiedad podemos decir que su autor es esa persona. Algunos otros libros, ciertos estudiosos y eruditos ponen en duda la autoría, pero con el libro de Apocalipsis ya en el siglo II habían múltiples fuentes que decían que Juan era su escritor. Hasta el libro tercero alguien puso en duda esto. Y la forma en la que se puso en duda que Juan fuera el escritor del libro de Apocalipsis fue porque en el contexto griego había un género literario que se llamaba apocalíptico. Y hay muchos elementos en el libro de Apocalipsis que son parecidos a un género apocalíptico. El género apocalíptico tiene la tendencia de hablar de dragones, tiene una tendencia dualista de hablar de alguien bueno y alguien malo, y tiene una tendencia de poner un mensaje fantasioso para comunicar, de alguna manera, un mensaje de liberación y esperanza. Todo eso se parece a Apocalipsis. Sin embargo, los libros de género apocalíptico del periodo helenístico o helenista tenían la tendencia de afirmar que estaban escritos a nombre de alguien que no era la persona que lo escribió. Entonces, por eso, algunas personas dicen, alguien firmó en nombre de Juan, pero Apocalipsis no fue escrito por Juan. Sin embargo, eso ocurre hasta el siglo III. Ya, por ejemplo, en libros conocidos como Contra herejías de Ireneo, se afirma contundentemente que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Y tenemos ciertas evidencias internas que así nos ayudan a concluir. Ahora, el apóstol Juan está hablando de una revelación, pero vean aquí algo interesante. Dice el versículo 1, la primera porción, revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Alguien podría decir, ay, Henry, eso está súper fácil, ¿verdad? La revelación de Jesucristo. Bueno, la preposición de puede significar muchísimas cosas, al menos 3. No quiero aquí dar una clase de gramática y sintaxis, ¿verdad? Y no quiero aburrir con esto, sin embargo yo creo que es importante mencionarlo. Y bien, antes de meterme en que hay un genitivo objetivo, un genitivo sustantivo y un genitivo posesivo, y usted dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Voy a explicárselo a través de una ilustración. Supongamos que alguien, una persona a la que le vamos a llamar Juan, ¿verdad? Adquiere una escultura, y esta escultura va a ser revelada en una ceremonia que se llama la revelación de Juan. Y este hombre que se llama Juan, que va a revelar la escultura en esta ceremonia llamada la revelación de Juan, contrata a un maestro de ceremonias para que dirija la ocasión y agarre la tela y descubra y ocurra la revelación de Juan. ¿Sí? Ya, con esto en mente les pregunto, ¿quién es Juan? Porque estamos hablando de la revelación de Juan. ¿Quién es Juan? Bueno, alguien podría decir, Juan es el dueño de la escultura. Bueno, la preposición de sirve para decir eso. Pero alguien podría decir, Juan es la escultura, porque es la revelación de Juan. ¡Tarán! Ahí está Juan.
O alguien podría decir, Juan es el maestro de ceremonias, porque es la revelación de Juan, y Juan está revelando esto. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque la preposición de sirve para esos tres casos. Juan puede ser la escultura, Juan puede ser el dueño de la escultura, y Juan puede ser la persona que está revelando la escultura. Con eso en mente, lo que les acabo de ilustrar es cómo funciona un genitivo en el caso gramatical. En este caso, un genitivo puede ser de posesión, le pertenece, es decir, a ese maestro de ceremonias le pertenece la responsabilidad de develar eso. Sería la revelación del maestro de ceremonias. O puede ser algo que sea sustantivo, es decir, en este caso subjetivo, que sería el sujeto que está realizando o que es dueño de la acción. O en este caso podría ser objetivo, es decir, está describiendo el objeto, ¿verdad? Y con esto podríamos decir, bueno, cuando dice revelación de Jesucristo, ¿qué nos quiere decir este texto? ¿Que se nos está revelando a Jesucristo en el mensaje? Miren, estamos quitando el velo y vean a Jesús. O que Jesús es alguien que posee el mensaje y que lo está revelando. O que Jesús es el sujeto de la revelación del mensaje. Henry, ¿qué es todo esto? Bueno, aunque debemos decir de alguna forma que un genitivo subjetivo es la mejor opción, también tenemos que reconocer que hay ciertos elementos donde podemos ser eclécticos, ¿verdad? Y esto puede ser una mezcla de estos conceptos. Es decir, aunque es Jesús el que está haciendo una revelación, también podemos decir que Jesús mismo está siendo revelado en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo algo acerca de Él. Hermanos, con todo esto, lo que podemos afirmar detrás de todas estas dudas es lo siguiente. Esta revelación que nosotros tenemos escrita acá es de Jesucristo porque es una revelación divina. Es una revelación del cielo. Es una revelación de Dios para nosotros. Amén. Y de hecho, vean cómo funciona este hilo de revelación. Dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, es algo que el Padre le confiere al Hijo. Es la palabra del Padre atestiguada por el Hijo. Y no solamente esto, sino que la palabra del Padre atestiguada por el Hijo fue dada por medio de su ángel, al final del versículo 1, a su siervo Juan. Y alguien diría, ¿qué es este teléfono chocho? Bueno, es todo menos un teléfono chocho, porque el mensaje no se corrompió. ¿Sí? El mensaje queda intacto. El Padre da la palabra, el Hijo la atestigua, el Hijo se la confiere a un mensajero, un ángel, según este texto, y este ángel la revela a Juan por medio de visión, para que Juan la comparta a los lectores. Con todo este proceso, este hilo de revelación, podemos estar seguros de lo siguiente, hermanos. Este mensaje viene de Dios. Este mensaje viene de Dios. No es un invento de Juan. No es Juan diciendo, un ángel me dijo, como una falsa religión moderna afirma. No, no es esto. Es Dios mismo compartiendo su mensaje. Y esto nos debe dar esperanza a nosotros que esta palabra proviene del cielo. Es la revelación de Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Quién la dio? Que acabamos de responder. Esto es la fuente. Y dice Dios, que Dios le dio. A Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le dio el mensaje a ser revelado. Jesucristo es el testimonio de la palabra del mensaje del Padre. Es un mensaje que Dios da. ¿Con qué propósito? Bueno, dice ahí la Escritura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para. Esta conjunción nos arroja un propósito en particular. Y recuerden que estamos en el prólogo. Esto describe todo el libro. ¿Para qué Dios dio esta revelación por medio de Jesucristo a nosotros? Por medio del ángel, por medio de Juan. ¿Para qué?
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y aquí ocurre también lo interesante, estas cosas deben suceder. Esto nos da la esperanza de que este mensaje proviene de un Dios soberano que conoce completamente el orden de los tiempos. Amén, hermanos. Y por otro lado, también tenemos que recordar que cuando aquí se hablen en términos de tiempo o de prontitud, tenemos que alejarnos del concepto de cronología, ¿sí? De la palabra griega cronos. Aquí tiempo no necesariamente es el cronos, es el kairos, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? No se refiere a que tenemos que ir viendo la secuencia del reloj hasta que marque tal hora. No, se refiere a que este es el tiempo, el momento justo, donde Dios está revelando lo que va a ocurrir en ese momento en particular, ¿sí? Es algo que corresponde más a un momento que a un periodo cronológico. Y todo esto fue revelado entonces para mostrar las cosas que deben suceder. Y mi pregunta en este punto es, ¿qué cosas deben suceder que nos quiere mostrar el libro de Apocalipsis? Bueno, alguien influenciado por una doctrina sensacionalista empezaría a hablar de un montón de cuestiones acá. Las cosas que deben suceder son, y tenemos hasta el eclipse de mañana, ¿verdad? Para hablar. Hermanos, según Apocalipsis, las cosas que deben suceder giran en torno al retorno de Cristo a la tierra. Cristo va a venir por su pueblo. Ahora de nuevo tenemos que ir al contexto de los destinatarios. ¿En qué contexto están ellos? En un contexto de amplia persecución. Se calcula que este libro fue escrito a finales del reino de un emperador romano llamado Diocleciano. Y este emperador era un emperador déspota, malvado y perseguidor de la iglesia. Si han escuchado narrativas de emperadores que clavaban estacas y clavaban cristianos y los prendían para iluminar el camino, bueno, Diocleciano es uno de ellos. Déspota, perseguidor de la iglesia, cruel. Y no solamente eso, sino hay un ambiente alrededor lleno de falsas enseñanzas y un ambiente de la disminución del fervor cristiano. Y todo esto está bajando la expectativa de victoria. Los cristianos van a desaparecer, porque en medio de tantas herejías, en medio de emperadores crueles que persiguen a los fieles y en medio de la disminución del fervor evangelístico y la pasión por Cristo, ¿qué va a ser de los cristianos? Ese es el contexto de los lectores. Sin embargo, este mensaje está escrito para que ellos entiendan las cosas que deben suceder. Y estas cosas giran en torno a Cristo va a venir y la victoria de su pueblo es segura. La victoria de su pueblo es segura. Y yo creo que este mensaje también es muy apropiado para nosotros, porque nosotros también estamos de alguna u otra forma en medio de presiones del mundo, nosotros también estamos en medio de falsas enseñanzas y nosotros estamos experimentando la disminución del fervor cristiano y el amor por Cristo y su palabra. Y tal vez nosotros hoy nos preguntamos, ¿qué ha de ser de la iglesia? Si la iglesia está fría, si las presiones son muchas desde afuera. ¿Qué va a ser de la iglesia si las falsas enseñanzas están por doquier? ¿Qué va a ser de la iglesia? Recuerden, Cristo viene y con Él la victoria de su pueblo. Así que esta es la esperanza. Estos lectores están recibiendo esta palabra para que sepan las cosas que deben suceder. Sin embargo, antes que Cristo venga, van a venir tiempos difíciles. Y ellos también tienen que estar abrazando la realidad de que aunque tengan que ser fieles con su vida al mensaje del Señor, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Hemos visto el tema, hemos visto la fuente. El tema es la revelación de Jesucristo. La fuente es Dios la dio. El propósito es para mostrar las cosas que deben suceder. Y ahora hay un canal o un medio por el cual se comparten estas palabras.
Dice al final del versículo 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí se está hablando esto en términos de palabra. Vean, por ejemplo, versículo 2 dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Sin embargo, al final del versículo 2 se dice que Él da testimonio de las cosas que ha visto. No dice que ha escuchado o que ha leído. ¿Por qué que ha visto? Porque en el caso de Juan, estas palabras de Dios le fueron dadas a través de visión. Eso es muy propio de un texto apocalíptico. Algo se comparte a través de visión. Ahora, aquí tenemos que aclarar ciertas cosas. Bueno, primeramente, esta es la última de las visiones canónicas que nosotros podemos registrar. Si bien Dios es todopoderoso, Dios tiene todo poder y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, y si Él quiere comunicarse con uno de sus hijos, lo puede hacer a través de sueños y visiones. No creo que haya ningún problema con afirmar eso. Sí creo que el mensaje canónico de las Escrituras para la iglesia cierra con esta visión. ¿Sí? De nuevo, Dios puede manifestarse de formas milagrosas, como Él lo quiera hacer. Pero alguien que diga que ha recibido visión del Señor y tal visión contradiga lo que está escrito en el canon, esa persona no está hablando con sinceridad. Porque aquí tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Por otro lado, cuando estamos hablando del tema de visión, hay un elemento importante, y aquí tal vez esto le huele la cabeza a algunos, pero yo creo que es importante decirlo. La visión que recibe Juan es necesariamente una premonición del futuro tal y como va a acontecer. ¿Por qué Juan no describe carros de guerra, tanques de guerra, helicópteros, aviones, si él tuvo una visión del futuro? ¿Me siguen, hermanos? Esto es un conflicto que muchos teólogos han tenido. Incluso algunos llegan a hacer ciertas conclusiones exegéticas al respecto y dicen, las langostas que se mencionan en Apocalipsis son helicópteros, pero Juan no sabía cómo escribirlas. Yo creo que no tiene suficiente sustento exegético decir eso. Mi opinión. Sin embargo, ¿por qué Juan comunica esto en términos entendibles para su audiencia? ¿Por qué cuando están hablando de batallas, de guerras y de cosas por el estilo, hablan de personas viniendo en caballos? ¿O me equivoco? ¿En qué viene el Señor Jesucristo según el libro de Apocalipsis, sino en un caballo? Bueno, ¿puede usted ir a una guerra moderna donde el emperador vaya en caballo? Hermanos, este mensaje que está siendo revelado a Juan no necesariamente es una premonición visual exacta. ¿Qué quiero decir con esto? No es una película del futuro, ¿verdad? Dios no sentó a Juan en el cine y le puso un high definition ahí y así van a suceder las cosas. No necesariamente. Dios le está comunicando a Juan un mensaje de esperanza para las personas de su tiempo presente y por eso lo comunica a través de un lenguaje entendible para su audiencia. Caballos, trompetas, sellos, todas estas cuestiones tienen que ver con la cultura propia de las personas que están aquí. De alguna forma, hermanos, aquí está la misericordia de Dios transmitiendo de una forma entendible a las personas de ese momento el mensaje simple y básico del libro de Apocalipsis. Jesucristo viene y ese es el gozo y la victoria de su pueblo. ¿Cómo vayan a acontecer las cosas y los detalles que hay alrededor de su venida? Hermanos, realmente esto no creo que necesariamente Juan lo haya observado con lujo de detalle como si fuera una película. Pero creo que él recibió el mensaje concreto y particular. Cristo va a venir y su pueblo va a ser victorioso. Si viene en un caballo o no, si el caballo es blanco o no, todos estos elementos son descriptivos de mensajes de fondo. Sin embargo, lo importante, hermanos, y espero que me entiendan esto con propiedad, es que Cristo viene. Esto es el elemento importante del libro de Apocalipsis. A esto nos referimos con una visión.
Porque ciertamente nos devolvemos al libro de Daniel y vemos esta imagen de la estatua. Y hermanos, hubo cosas que la estatua estaba representando, pero que no necesariamente el bronce, el oro y todas estas cuestiones tenían mucho que ver en el contexto, sino que eran elementos verbales para que las personas de ese momento entendieran de lo que se estaba diciendo. Así que el canal, el medio es Juan y su visión. Este es un mensaje de Dios atestiguado por Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 2. Juan, su siervo, dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. De otra forma podríamos decir que Juan da testimonio de la palabra de Dios atestiguada por Cristo. Dios ha dado una palabra: vengo para salvar a mi pueblo. Y esta palabra ha sido confirmada por el testimonio de Cristo. Y Cristo demostró que Dios dijo: vengo para salvar a mi pueblo. Les pregunto, ¿cuándo demostró Cristo esto? En su primera venida. Él demostró que Dios ha venido para salvar a su pueblo, ¿sí o no? Él lo ha demostrado. Él ha venido a morir, a ser sepultado y a resucitar. Él está demostrando que la palabra de Dios es fiel. Dios viene a salvar y Cristo da testimonio de eso, porque Cristo vino a salvar. Amén. Ahora, aquí también hay algo interesante. La palabra testigo o testimonio, y es algo que se ha dicho en otras predicaciones, sabrán de qué raíz de palabra griega proviene. De mártir. Cuando dice que Cristo da testimonio de esto, yo creo que este testimonio es profundo, tan profundo como el de alguien que da su vida por ese mensaje. Cristo da testimonio siendo mártir, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Amén. Cristo es el testimonio encarnado de la palabra de Dios, que Dios ha dicho: vengo para salvar a mi pueblo. ¿Cómo podemos ver ese mensaje de forma tangible? En la persona de Cristo Jesús, quien, siendo Dios, vino para salvar a su pueblo. Hemos visto el tema, hemos visto la fuente, hemos visto el propósito, hemos visto el canal, Juan como testigo y Jesús como testigo. Y aquí voy a también mencionar algo interesante. La palabra testigo, testimonio y estas cuestiones es un concepto repetido en el libro de Apocalipsis. Voy a ir a algunas citas, le pido que me ayude con su agilidad. Capítulo 1, versículo 5 dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo es, según ese texto, testigo fiel. Capítulo 3, versículo 14. Dice: escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí Jesucristo es testigo fiel. Capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, versículo 10. Y esto tiene especial vínculo con la porción que estamos estudiando hoy, capítulo 1, versículos 1 al 3. Se menciona un ángel al que le fue dado el mensaje. Y vean capítulo 19, versículo 9, donde dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Notaron eso, hermanos? Apocalipsis habla repetidamente del testimonio o de Cristo como testigo, y el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. Es decir, no podemos entender Apocalipsis sin ver a Cristo. Es decir, si usted estudia Apocalipsis viendo a Israel, viendo los tanques de guerra, viendo los escorpiones, viendo los demonios, usted no está viendo el mensaje central de Apocalipsis. Apocalipsis está escrito para que veamos a Cristo Jesús, el testigo fiel de las palabras de Dios. Amén. Capítulo 12, versículo 11.
Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿De quién está hablando acá? De los que vencen al dragón, ¿verdad? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Noten lo que implica dar testimonio de este mensaje. Dar la vida hasta la muerte. Y de hecho, la palabra testigo o testimonio tiene una aparición interesante en el libro de Apocalipsis. ¿Alguien recuerda a los 2 testigos? Es parte de este mensaje. ¿Y qué se nos dice de estos 2 testigos? Capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, estos son dados por Dios, dice, que profeticen por 1270 años vestidos de cilicio. Ahora versículo 7 al 11, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto es devastador, ¿sí o no? Las personas que están sirviendo como testigos de la palabra de Dios van a morir en las manos de Satanás o de la bestia. Sin embargo, no termina ahí. No termina ahí. Versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Notan el concepto que puede tener esto en la mente de los lectores originales? Está el enemigo persiguiendo al pueblo de Dios. Aquellos que dan testimonio de la palabra de Dios van a ser perseguidos incluso hasta la muerte. Y el mundo se va a regocijar del dolor de los que dan testimonio de la palabra de Cristo. El mundo incluso se van a enviar regalos cuando las personas que dan testimonio de Cristo sufran. Para ellos es un gozo, es una fiesta. Los van a matar, pero ellos van a volver a vivir por el Espíritu de Dios. ¿Se imaginan esto en las mentes de los lectores originales que están sufriendo la persecución del mismo imperio que los está atormentando? Hermanos, si bien es cierto, hay muchos elementos del futuro en estos contextos, tenemos que entender que los lectores originales leyeron esto con esperanza. Para ellos hay vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque yo creo que muchas personas en la actualidad están leyendo mal Apocalipsis. Yo me he topado con gente que dice, uy, qué miedo leer Apocalipsis. ¿Se imaginan a un cristiano de la época decir eso? Yo no. Yo no me imagino ningún cristiano de esta época decir qué miedo leer Apocalipsis. Más bien para ellos era qué gozo leer Apocalipsis, porque se nos está diciendo que al final ganamos. Si a usted le da miedo leer Apocalipsis, hay una mala comprensión de alguna forma en lo que usted está leyendo. Todo esto tiene que ver con testigo y testimonio. Estamos hablando de muerte, pero también estamos hablando de esperanza y los lectores originales están empapados de todo este contexto. Por tanto, hemos hablado de el tema de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La fuente, Dios dio esa palabra. El propósito, para mostrar las cosas que deben suceder. El medio, Juan. Este mensaje fue dado al ángel y el ángel se lo dio a Juan. Y Juan y su visión declaran el mensaje de Dios atestiguado por Cristo. Y aquí hay un elemento que no hemos tocado. Versículo 2 de capítulo 1 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí voy a hacer una aclaración interpretativa. En los mejores manuscritos griegos, la conjunción y de la última frase no aparece, sino que diría, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto.
Así que de alguna forma aquí nos está enumerando una lista de 3 cosas. ¿Cuáles serían esas 3 cosas según Reina Valera? La palabra de Dios, número 1, el testimonio de Jesucristo, número 2, y de todas las cosas que ha visto, número 3. Sin embargo, si esa conjunción y de la última frase no aparece, todas las cosas que ha visto corresponden a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Me siguen, hermanos? Así que no hay algo más que hable Apocalipsis sino de Jesucristo mismo. Jesucristo es el mensaje que es suficiente para la audiencia. No necesitamos el mensaje sensacionalista detrás del libro de Apocalipsis. No lo necesitamos. Cristo es suficiente. Si usted lee Apocalipsis y ve a Cristo Jesús ahí, es suficiente. No necesita la comprensión de, vuelvo al eclipse, ni nada de esto. No necesita ese tipo de comprensiones y detalles. No los necesita. Si usted entiende que Cristo Jesús es la esperanza de su pueblo, usted está leyendo bien Apocalipsis. Estas personas así lo veían, con lenguaje, con metáfora y con cosas por el estilo, pero entendieron que Cristo es la esperanza de su pueblo. Al final de todo esto hay un mensaje de bendiciones o de gozo. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A qué se refiere esto? De nuevo, debemos entenderlo en el contexto original. No tenemos que sacarlo de contexto para hacer un mal uso de esta porción. Bienaventurado el que lee. Pregunto, ¿quién lee la carta de revelaciones a las iglesias en Asia Menor? El pastor de las iglesias, quien está comunicando esta carta a las personas. Así que esta bienaventuranza, más que ser algo subjetivo de le va a ir bien al que lea en su casa el libro de Apocalipsis, recuerden que estas personas no tenían la carta todos en su casa. ¿Me siguen, hermanos? Estas personas no tenían cada uno la copia de Apocalipsis en su casa y dice, bueno, yo quiero ser bienaventurado, vamos a leer. No, aquí hay alguien que lee, es alguien que preside la lectura pública para la iglesia. Por tanto, una iglesia que en comunidad está leyendo la verdad de que en Jesucristo hay gozo y esperanza, esa persona que está comunicando eso y esas personas que están escuchando eso son bienaventurados. Por tanto, aquí la bienaventuranza es en un sentido congregacional. Bienaventurados los que en congregación estudian acerca de la esperanza que hay en Jesucristo y los que están sentados escuchan con atención esto y abrazan esa verdad con su vida. Para ellos es la bienaventuranza en un sentido congregacional. Aquí se está persiguiendo la unidad de la iglesia. La iglesia tiene que estar unida, no se dispersen, estén unidos y entiendan que en Cristo Jesús hay esperanza, que aunque haya persecución y dolor por el imperio, ustedes van a salir victoriosos porque Cristo Jesús vendrá. Esa es la esperanza. Bienaventurado el que lee, el que preside la lectura pública, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, los que están sentados escuchando y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. De nuevo lo aclaré, esa palabra tiempo no es cronos, no está hablando de algo cronológico, de ya son las 11, ya casi son las 12, no está hablando de eso, está hablando de el momento, ¿sí? No en tiempos de cronología, sino de un momento específico. Ese momento, ese espacio de realidad va a llegar. ¿Y ese espacio a qué se refiere? A la venida de Cristo Jesús. Vean conmigo cómo termina el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Y noten que dice, el que guarda las cosas que en ella está escritas, es bienaventurado. ¿Qué cosas están escritas en esta profecía?
capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, dice, ¿notaron la similitud? Este libro termina como empieza. El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Las palabras de esta profecía son, vengo en breve. Cristo viene y este es el gozo de su pueblo. Y son bienaventurados los que guardan esta palabra. Los que la proclaman, los que la escuchan y los que la guardan. Le pregunto, ¿usted guarda la palabra de que Cristo viene en breve? ¿Es algo que usted guarda en su corazón? Si creemos con todo nuestro corazón que Cristo viene en breve, ¿qué estamos haciendo distrayéndonos en las cosas temporales de este mundo? Si abrazamos de todo corazón que Cristo viene en breve, ¿qué hacemos disfrutando el pecado? Si abrazamos el concepto de que Cristo viene en breve, ¿por qué huimos del dolor de ser cristiano, viviendo un cristianismo menos doloroso? Dice todas estas actitudes que Cristo viene en breve. ¿Estamos comunicando eso? Esas personas que recibieron el libro de Apocalipsis tenían que resistir a la persecución. Algunos de ellos iban a ser entregados a las fieras. Algunos de ellos iban a ser quemados. Estaban siendo ampliamente perseguidos por el imperio, pero guardaban una esperanza en su corazón: Cristo viene en breve. Por tanto, este dolor es pasajero. La fidelidad es mejor. ¿Y nosotros? Hermanos, con toda honestidad debo decir que parece que a la iglesia se le ha olvidado que Cristo viene. Parece que se nos ha olvidado que Cristo viene. Cuando hablamos de los tiempos finales nos encanta meternos en controversias, que cuándo, que antes de la tribulación, que durante la tribulación, que después de la tribulación, que amilenial, que postmilenial, que premilenial, y que todos esos conceptos, que qué eres tú y que cómo lo entiendes usted. Al final, premilenialistas, amilenialistas, postmilenialistas, posttribulacionalistas, pretribulacionalistas, todo lo que usted quiera decir, todos están de acuerdo de que Cristo viene. Pero muchos de ellos no viven como si Cristo viniera pronto. El libro de Apocalipsis no está ahí para discutir quién tiene la razón en cuanto a su interpretación de los últimos tiempos. Yo tengo una interpretación particular, pero soy consciente que en mi humanidad puedo estar equivocado y estoy abierto a una interpretación de la Escritura. ¿Acaso las personas que interpretaban el Antiguo Testamento con las profecías de la primera venida del Señor Jesucristo no se equivocaron en algunos elementos? En algunos acertaron. ¿Dónde van a nacer? En Belén. Los profetas dicen eso. Acertaron en eso. Pero en algunos elementos se equivocaron. Él nos va a liberar del imperio. ¿Acaso eso era lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías? Él nos va a liberar del imperio y Él va a levantar una guerra contra Roma. Y Jesús fue crucificado, sepultado, resucitó, ascendió y Roma siguió unos años más. Hermanos, aquí no importan los detalles interpretativos, aquí importa la esperanza del mensaje final. Con esto no estoy reduciendo la importancia de estudiar esto con profundidad. Sin embargo, estoy exaltando el mensaje último y final del libro de Apocalipsis, que es: Cristo viene. Esa es la esperanza y el gozo de su pueblo. Cristo va a venir. Nosotros no podemos vivir esta vida como si Cristo no fuera a volver, como si esta fuera la vida misma. Hermanos, esta es solo una pequeña parte de la vida de un hijo de Dios, porque compare 60, 70, 80, 90 años con una eternidad con Él. Esto es pasajero. ¿Y qué hacemos invirtiendo tanto en la comodidad pasajera, perdiendo galardones celestiales? Vivamos como si Cristo viniera en breve, creyéndolo. Creo que Cristo viene en breve y así estoy dispuesto a vivir.
Al fin y al cabo, Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, nos dice un mensaje concreto, y es: de Dios y de Cristo es dada la revelación de nuestro gozo. Allí está la revelación de nuestro gozo. Esto proviene de Dios y de Cristo, y es dada a nosotros a través del ángel, a través de Juan, la revelación de nuestro gozo. Deberíamos estar felices de que Cristo va a venir. Hay persecución, hay falsas enseñanzas, hay disminución del fervor, hay personas acomodándose al presente siglo, a la sociedad y a la forma de pensar del mundo. Pero recordemos, Cristo viene pronto. Por más de que nos desilusione el estado actual del cristianismo, por más que nos desilusione el estado actual de la sociedad, por más que estemos sufriendo la persecución y la opresión, por más que estemos peleando contra el pecado que nos acecha, recordemos, Cristo viene pronto. Este es el mensaje que la iglesia necesita abrazar. Es esperanza para nosotros. Debo decir una última cosa. El hecho de que Cristo venga pronto es esperanza para los que creemos. Pero honestamente, para los que no creen, no. A nosotros que creemos, esto nos debe dar un carácter de urgencia, de predicación de la palabra, para que más personas se gocen de su venida. Pero si hay alguien acá que no cree, esto debería hablarle de la prontitud con la que usted debería arrepentirse de sus pecados y acudir a Cristo. Cristo viene pronto, es gozo para unos, pero no para todos. Dios conceda que Templo Bautista de Tibás viva entendiendo que Cristo viene pronto. Dios nos conceda eso, hermano. Dejemos de perdernos en las cosas temporales de este mundo, en las rencillas y en los disgustos por cosas insignificantes, la pérdida de tiempo en cosas que no tienen ningún sentido eterno, en el placer del pecado que nos daña día tras día y nosotros queremos abrazarlo como si fuera nuestra esperanza. Dejemos de perder el tiempo porque Cristo viene en breve. De Dios y de Cristo es dada esta revelación, y esta es la revelación de nuestro gozo. Usted y yo podemos estar felices porque Cristo viene pronto. Todas las angustias, todas las persecuciones de este mundo van a pasar porque Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sé. Nos toca vivir como si Cristo viniera ya. Así nos toca. Que Él me encuentre hallado fiel, me diga: bien, buen siervo y fiel. Hermanos, Cristo viene. Esta es la esperanza de su iglesia. Los domingos nos reunimos para conmemorar que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Y de hecho es algo que vamos a anunciar en unos minutos, tomando la cena. Pero cuando anunciamos la resurrección de Jesucristo, también estamos diciendo que Él viene pronto. Estamos tomando y vamos a tomar esa cena, recordando que pronto la vamos a tomar con Él. Esa es la esperanza de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo pensando en lo temporal? Pensemos en lo celestial, pongamos nuestros ojos en el cielo. Vivamos creyendo en la realidad de que Cristo viene pronto. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra mayor bendición. Vivamos así, hermanos. Todo esto va a servir de contexto al mensaje a las iglesias. Y de hecho nos falta porción del capítulo 1 que vamos a seguir abordando. Y tal vez alguien diga: Henry, pero si este mensaje era tan enfáticamente dirigido a ellos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aquí hay un elemento súper interesante. Vamos a estar estudiando el mensaje a ¿cuántas iglesias de Asia Menor? 7, ¿sí? Bueno, recuerden que estamos leyendo una literatura apocalíptica y por tanto muchos elementos de acá tienen una representación simbólica, ¿sí? Cuando usted encuentra el número 7 en las escrituras, normalmente en literatura apocalíptica, ¿qué significa el número 7? Algo que está completo. Así que yo no creo que en Asia Menor solo habían 7 iglesias. De hecho, ahí no hay un mensaje a la iglesia en Colosas, o no hay un mensaje a la iglesia en Hierápolis. Y sabemos por registros históricos que habían iglesias en esas regiones.
Pero ¿se le envió cartas solo a estas iglesias? No, yo creo que las 7 iglesias representan la totalidad de las iglesias. Y por tanto, de alguna u otra forma, Dios reveló esto Dios le dio esto a Jesucristo, Jesucristo se lo dio al ángel y el ángel se lo dio a Juan para que Juan se lo diera a las iglesias, pero no solo a esas iglesias, creo yo que a la totalidad de la iglesia, los hijos de Dios. Este mensaje es para nosotros. Podemos abrazar con esperanza y con gozo que Cristo viene. No por las iglesias de Asia Menor solamente. Cristo viene también para nuestra victoria, nuestro gozo, nuestro triunfo. Cristo viene por nosotros. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Padre bueno, alabado y glorificado sea tu santo nombre, porque tú no has ocultado este mensaje de nuestro gozo, sino que lo has revelado para nuestra esperanza y nuestra felicidad. Has comunicado con lujo de detalle que tú vas a venir. Si bien, Dios, puede que no entendamos muchos de los detalles de esta profecía, entendemos el fondo de la profecía en sí misma. Y esto debería ser suficiente para que vivamos una vida rendida en obediencia a tu voluntad, guardando tu palabra y siendo bienaventurados por ello. Señor, tú vienes pronto. Este es el mensaje de Dios y de Cristo para el gozo de tu pueblo. Tú vienes y ese debe ser nuestro gozo, esa debe ser nuestra esperanza. Allí está nuestra bendición. Señor, tú vienes pronto. Ayúdanos a vivir creyendo genuinamente en esta realidad y ayúdanos a desprendernos de los pensamientos de este mundo. Ayúdanos a alejarnos de las distracciones. Ayúdanos a ver con esperanza tu venida aún en medio de tribulación y persecución. Ayúdanos a no desalentarnos ante la situación de nuestra sociedad o la apatía de nuestras iglesias. Señor, ayúdanos a entender que tú vienes pronto. Y ese mensaje debe ser suficiente para nuestro gozo y esperanza. Y ahora que vamos a recordar tu sacrificio, ayúdanos también a recordar tu venida. Juntos, como iglesia, celebrando la cena. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos nos ponemos y oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.